Yo decía la semana pasada algo bien determinante, no sé si lo recuerdan, pero yo decía que todo lo que luchamos en la vida fue edificado en un aula, o sea, a través de formación. Pero lo que muchos no han entendido, y cuando hablo de muchos no me estoy refiriendo a ninguno de los que están aquí, sino en el término general, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Es que muchos no han entendido que la liberación también se edifica a través de la formación. Porque a medida que tú creces en conocimiento, en sabiduría, tú te liberas. O sea, siempre, por mucho tiempo se ha creído que la liberación únicamente tiene que ver con la expulsión de espíritus. Esa es una parte, una área de la liberación, pero hay otra área de la liberación que es que cada vez que tú te expones a la palabra con un espíritu dispuesto y con un corazón abierto, con una mente no argumentadora, sino sedienta, ¿sí? de erradicar esos patrones y esas líneas de pensamiento, entonces tú te liberas. Eso es, mi amor. Dice, porque dice mi esposa lo que dice la palabra te libera, la palabra te libera, ¿sí? Entonces, ¿sabe por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, mira lo que le dijo Dios a Moisés: tú y yo vamos a hablar en una tienda, y yo quiero que en esta noche participe. Hay alguien que tiene el micrófono encendido, si lo puede poner en silencio, le agradezco. Dios le dijo a Moisés: tú y yo vamos a hablar en una tienda, y a esa tienda la vas a llevar por todos lados, ¿sí? Porque tiene que haber metros cuadrados en la tierra donde una generación se entrene para poder gobernar, ¿sí? Y yo me río porque cuando la gente oye gobierno, inmediatamente lo asocia con política, ¿sí? Y este gobierno del cual yo vengo hablando desde hace tiempo no tiene que ver con política, ¿sí? Tiene que ver con todo el sentido de la palabra, iniciando, ¿sí? Bueno, Bárbara dice que lo asociamos con Maduro, la sangre de Cristo nos libre. Lo debemos asociar primeramente con nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con lo que nos rodea, ¿sí o no? Entonces, escuche bien, lo que te hará sobrevivir en los próximos años es que la iglesia de Jesucristo se vuelva a formar con una mentalidad de aula, con una mentalidad de formación. Le voy a volver a hablar, se lo mencioné el jueves pasado y me pareció supremamente interesante, y yo sé que a muchos también porque lo escribieron por el chat. Dios y Noé, durante 40 días hablando, cuando Dios le dijo a Noé, ¿qué le dijo a Noé? Píntala por dentro y píntala por fuera. Hablándole de qué? Del arca, ¿sí? Dios. ¿Qué probó Dios? La capacidad de gestión, la capacidad de mayordomía de Noé, ¿sí? Porque dice, píntala por dentro y por fuera. Pero si al arca tú la veías por fuera, el arca estaba pintada, ¿sí o no? Y toda la creación sabía que tenía que respetar
el arca, porque esa brea era el tipo de la sangre de Cristo. Pero cuando Noé estaba adentro, ¿qué veía Noé? Veía la sangre, porque era un hombre bajo pacto. Lo que hará tu vida trascendente en la tierra es ser un hombre y una mujer de pacto. Pero para ser un hombre y una mujer de pacto, nosotros no nos podemos congregar, nosotros no podemos pertenecer a una casa apostólica, nosotros no podemos ser hijos con la cultura venezolana ni latina, porque la cultura venezolana y latina es desleal y es traicionera. Eso no lo digo yo. Usted lee la historia de todo lo que ha marcado los próceres de la independencia de toda esta tierra. Es la deslealtad, es la traición, es estar contigo cuando me conviene y cuando no me conviene, pues simplemente, como decimos acá, te pongo el puñal por la espalda. Fue lo que pasó con Santander y Bolívar, fue lo que pasó con Páez. Estoy hablando de historia para que entendamos acá y no me vaya a decir que yo estoy hablando algo totalmente extraño, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Si vamos a pertenecer finalmente al reino de Dios, entonces la cultura que me tiene que gobernar a mí es la del reino, ¿sí? Pero para que me gobierne la cultura del reino, tengo que primero conocer el rey del reino y conocer al padre de ese reino. Entonces, preparemos un lugar para reyes, antes de pretender reinar con lo que tenemos. Si tú ganas pescadores, entonces tu empresa será de pescadores, pero si ganas reyes, tú edificarás un reino. La pregunta es, ¿estoy leudando los lugares donde me toca convivir o rodearme? Es decir, en el trabajo, en las esferas, estoy leudando eso. Por eso cuando Jesús encontró a Pedro le dijo, tengo en mente hacerte que pescador de hombres. Tus pecados y tu mentira la vamos a tratar después, Pedro. Pero yo ahorita quiero es hacerte pescador de hombres. Entonces, le voy a decir algo. La iglesia no está en la tierra para sacar a la gente del infierno. ¿Sí? La iglesia no está en la tierra, se lo voy a volver a repetir. Me da risa porque, en el buen sentido de la palabra, porque eso es lo que muchas veces se ha pretendido. La iglesia no está en la tierra para sacar a gente del infierno. La iglesia está en la tierra para edificarle un reino a Dios. El reino que está en los cielos, traerlo aquí en la tierra. Hágase aquí en la tierra como está hecho ahí en el cielo. Entonces, la gente es fiel antes de convertirse, ¿verdad? Si la predicación es correcta, todo depende de lo que tenga el predicador en la mente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mente está muy ligada al corazón y al espíritu del predicador. ¿Sí? Ahora, si tú eres un rey, ¿sí? Yo necesito levantar la predicación para hablarle a reyes. Si tú eres un hijo, yo tengo que levantar el estándar de la predicación para hablarle a hijos. Entonces, la mejor gente del mundo se va a querer sentar a oírte o a oírme. Dios le dijo a Moisés, no trates a la gente como esclavos,
Fui claro cuando te dije en Éxodo 19 que yo haré de ellos un reino de sacerdotes. Entonces deja de estar dándoles codornices, fue lo que Dios le dijo a Moisés, como si fueras el enfermero de Dios. Trátalo mejor como reyes, hazle sentir el peso de reyes como el primer día. Entonces Dios le dijo a Moisés, en ti voy a usar un ejemplo de mis generaciones. Y le dijo, ¿cuántos dedos tienes en las manos? Y Moisés le dijo, 10. Dios le dice, bueno, anda y hazle 9 milagros a Faraón. Y le salió a hacer milagros, pero dice la Biblia que lo único que produjo los milagros que hizo Moisés delante de Faraón es que el corazón de Faraón se endureciera. Todos, escuche bien, todos caemos en la tentación de que solo haciendo milagros vamos a cambiar el mundo. Los milagros son demasiado importantes. Es una manifestación sobrenatural de Dios entre el pueblo, entre los que creen y también para los incrédulos, para que a través de los milagros los incrédulos se puedan convertir. Pero los milagros en sí no van a cambiar el sistema operante. Un día lo llamó Dios y le dijo, ¿te fue bien, Moisés, con hacer solamente milagros? Entonces, ¿qué le dijo Dios? Deja la vara y ve, sí o no, a comerte un asado, a comerte algo con Faraón esta noche, que yo voy a tratar con el corazón de Faraón. A Dios, Moisés no le servía solamente con los milagros, porque sabe Dios que haciendo milagros solamente se puede hacer feliz a los discípulos, a los que están alrededor, pero nunca ibas a conmover el imperio de Faraón con milagros. Vendido por sus propios hermanos, despreciado por su propia familia, echado en un hueco para muerte, después llevado en una cisterna, después vendido, sí o no, puesto en cárcel. Pero desde cada lugar Dios se manifestó en José y ya decía José lo que iba a llegar a ser, por lo que cargaba de parte de Dios su vida. Entonces tienes que estar listo, sí o no, tienes que estar listo a perder todo lo que no colabora con la voluntad de Dios en tu vida, para finalmente hallar todo lo que Dios ha diseñado para ti. Puedes ser el Cristo, puedes ser el Cristo y estar rodeado de ángeles en el cielo, pero cuando le dices sí al Padre, terminas muchas veces no teniendo a dónde dormir, pero nunca se te van dentro de ti las ansias por el trono. Nunca faltará alguien que, aunque crucificado al lado de ti, vea en ti un trono y te vea a ti reinando. Porque ¿qué fue lo que pasó? El ladrón de la cruz dijo, yo le creo al cartelito que está sobre la cabeza de este. ¿Y qué decía el cartelito? INRI, unas letras en hebreo que significaba tú eres el rey. Entonces, lo que no supo decir Pedro por revelación, lo que no dijo Juan el amado, lo vio Roma y lo vio un ladrón creyente al lado de la cruz de Jesús. Entonces, no son los discípulos, ni a los hijos de la casa, ni a los hermanos de la iglesia, ¿sí?, a los que Dios muchas veces va a revelarle cosas que tienen que ver con el reino, ¿sí? Necesitamos entender que para que Dios nos revele su reino, necesitamos tener un corazón dispuesto, un espíritu abierto, ¿sí o no? Necesitamos entender que hay que comer del Cordero, hay que comer de Jesús en orden, hay que comer de Cristo, porque Jesús dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. No dijo yo soy la espada,
¿Verdad que no? No dijo yo soy la espada para que la desenvaines, para que vayas y guerrees y tal. No. Dijo yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Sí? Mi comida, mira lo que dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice, yo vi a Satanás caer como un rayo. A esa materia ya la viví. No me regocijo porque echen fuera demonios. Me regocijo porque los veo contentos y porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces, lo que les dijo es, asegúrense que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y ellos le preguntaron, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso, Señor? Entonces, él le dice, asegúrense que los demonios que están reprendiendo son los asignados para que avances en el propósito de Dios en la tierra. Que cuando tú uses el nombre de Jesús, porque hay gente que tiene como muletilla religiosa el nombre de Jesús. Tú dices en el nombre poderoso, en el nombre de Jesús, hermano. Ah, no, pero ¿qué es eso? O sea, tú estás siendo consciente para qué estás usando el nombre de Jesús. Por eso, una de las inscripciones en las tablas del corazón, ¿sí? Cuando se le dio la ley a Moisés, es decir, no uses el nombre del Señor en vano. Entonces, cuando reprendes un demonio, el regocijo no está en la liberación, sino en el liberado que está en la agenda de Dios. ¿Como quién? Como el gadareno. Por eso Jesús viajó toda la noche para liberar ¿a quién? A uno. Diga uno. Ahorita yo me estoy gozando porque no tengo tiempo para enseñar. No como en el devocional, que es una palabra concreta, ¿no? Pero por eso Jesús viajó toda la noche para liberar a uno solo, porque en ese hombre, en el gadareno, estaba la llave para todas las ciudades de Decápolis. Por el gadareno, Decápolis se convirtió completo, y por eso tormentas se levantan cuando tu accionar pertenece a los planes eternos de Dios. ¿Sí? ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado, y les mostró cómo en una noche se pueden cambiar 10 ciudades, porque eso es lo que significa Decápolis. 10 ciudades. Decápolis viene de 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está invitando? Disfruta el evangelio, come del cordero, ¿sí? Disfruta al Señor, ¿sí? No te promuevas, no digas constantemente lo que tú eres, porque un hombre y una mujer de reino son los que detectan los olores espirituales, y luego las naciones comienzan a desearte. Son las naciones las que van a comenzar a desearte, ¿sí? Entonces, Moisés representa la primera fase del apostolado de la iglesia. ¿Cuántos años llevas trabajando, ¿sí?, para perderte en mediodía en un lugar buscando algo? ¿Sí? Si eso te pasa, entonces hay un código que no se te reveló. ¿Sí? Necesitamos ayudar a la gente. Necesitamos ayudar a la gente. ¿Cuántos hijos de la casa hay en esta noche aquí? Quisiera que aunque todos han pulsado ahí, que levantan las manos. ¿Sí? Yo voy a tomar como que todos los que están aquí, que han pulsado la manito, la tienen, su intención en el espíritu y en el corazón es levantar las manos, ¿verdad?
porque necesitamos ayudar a la gente. ¿Cómo la vamos a? Con los recursos de tu reino, del reino al que perteneces. Porque si la vara que usas es la de Faraón, compites a campo nivelado. Pero si tu vara es de Dios, si tu vara es de Dios, si la vara que tú usas es la de Dios, se pueden haber levantado tormentas, se pueden estar levantando tormentas, pueden estar soplando los vientos, pueden estar con estruendo los ríos, ¿sí o no? Pero vas a terminar venciendo, vas a terminar ganando, vas a terminar en victoria, lo vas a lograr en el nombre de Jesucristo, vas a conquistar y vas a ser un testimonio andante, viviente en el nombre del Señor Jesús. Entonces, si tenemos que ayudar, vamos a ayudar, pero con recursos genuinos, ¿sí? Con recursos genuinos. La diferencia la vamos a marcar somos nosotros, ¿sí? Por eso es que toda la palabra que a nosotros se nos ha entregado como ministerio, ¿sí? Se va a cumplir, se va a cumplir. A mí Dios me permitió ver en el Espíritu cómo de esta casa, ¿sí? Se levantaban columnas financieras empresarialmente, y eso lo vamos a ver, eso lo van a disfrutar a quienes Dios los haya elegido con esa palabra, ¿sí? Y necesitamos levantar empresas, si es posible, de un producto que a nadie le funciona, a ti te va a funcionar en el nombre de Jesús, para que muestres que en las manos de otros no funciona, en las manos de otros solo hay queja, en las manos de otros solo hay desesperanza, pues en tus manos sí funciona, porque tú eres un creyente, porque tú eres un hijo del Espíritu, porque tú tienes las esperanzas puestas en el Señor, porque la matemática humana no funciona frente a la matemática de Dios, y la matemática de Dios siempre estará vigente. Siempre que respetemos y honremos principios, la matemática de Dios te hará un conquistador en el nombre de Jesús. Cuando se te destraben los códigos del reino, ¿sí o no? Cuando se te destraben los códigos del reino, cuando se te ruede la venda, ¿sí? Un diezmo, una ofrenda solucionará lo que otros han llorado 100 años por tener. A ti te lo va a solucionar un diezmo, una ofrenda, un pacto, una primicia, cuando lo hayas hecho genuinamente y de todo corazón en el nombre de Jesucristo. ¿Acaso lo que yo he dado como diezmo y ofrenda no ha sido genuino? No estoy diciendo eso. Todo tiene su tiempo. Lo que te estoy diciendo es que no nos cansemos, como dice Gálatas capítulo 5, de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Por una condición: si no desmayamos, si no desmayamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura de una gestión espiritual? Estoy inspirado, pues no sé si me dan lugar. No son ni las 10, ¿no? Hay gente que tiene en la mente el cambio nunca es. No, el cambio nunca es no, el cambio es ya, ¿sí? Pero cambio tampoco es nunca. Cambio es en el momento que hay que hacer el cambio. Entonces, uno de los problemas más grande, sí lo digo, es que veo algunos serios, ¿vale? Uno de los problemas más grandes que la iglesia ha tenido no es la falta de revelación,
sino que muchas veces salimos corriendo con el consejo, con la revelación, y queremos hacer todos los cambios que no hemos hecho en 20 años, lo queremos hacer en un día. Todos los cambios que no hemos hecho durante 15, 10 años, 20 años, 30 años, los queremos hacer en un día. ¿Sí? Si usted no está en lugares de autoridad para producir cambios, entonces primero comiéncelo a producir en su vida. Yo lo decía, hay gente que anhela ver un cambio en Venezuela, pero su vida sigue siendo la misma. ¿Cómo usted se le ocurre cambiar a Venezuela si usted no se arrepiente de su pecado? Si usted no se arrepiente de su mentalidad ajena a Dios y a la palabra. ¿Cómo piensa usted? ¿Sí? ¿Cómo piensa usted? Yo lo que le oraría es a Dios y le digo, Señor, no cambies a Venezuela si antes no cambia él, si antes no cambia ella. ¿Sí o no? Cámbianos a todos. Porque hay cambios que solo se van a producir en esta nación cuando se vean los frutos de arrepentimiento y de cambio en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo va a cambiar esta nación? Viendo que los cambios que tú estás haciendo en tu propia vida funcionan en usted, funcionan en mí, funcionan en su familia, funcionan en el otro. ¿Sí? Así de sencillo. Y yo sé que me estoy metiendo en problemas con las tinieblas. A muchos no les estoy viendo la cara aquí, pero a lo mejor habrá alguno que no quiera pues ya ni verme ni oírme. Pero eso no es lo determinante. Lo determinante es avanzar, porque conocimiento es igual a información recibida. Cuando usted oye, usted está recibiendo conocimiento. ¿Cuál es luego el gran desafío? Es cómo vuelvo ese conocimiento en sabiduría. Estoy recibiendo información, recibo conocimiento. Ahora la pregunta es cómo vuelvo el conocimiento en sabiduría. ¿Sí? Porque muchos quieren en la iglesia ser prosperados económicamente. ¿Sí? Y Dios también tiene el don, la gracia para darle riqueza a sus hijos. Lo dice Deuteronomio, lo dice Corintios, lo dice Juan. ¿Sí? Muchos quieren las finanzas, pero sin sabiduría. ¿Saben por qué a muchos no les llega finanzas? Porque no han pedido primero sabiduría. ¿Para qué quiere finanzas sin sabiduría? Finanzas sin sabiduría es perdición. A veces no sabemos distinguir cuando estamos frente a una persona con conocimiento y cuando estamos frente a una persona sabia. ¿Sí? Y yo quiero que usted aprenda esto, que a mí me tocó aprender por años con dolor. Yo te voy a decir para que tú aprendas en minutos rápidamente lo que a mí me tocó aprender con años y con dolor. ¿Sí? Usted quiere ver una persona con conocimiento, siempre está hablando, y hable. Y usted le saca un tema y él habla y habla, o ella habla y habla y habla. Usted le habla de la Biblia y habla y habla. Usted le habla de la luna y habla. Y usted dice, pero ¿cómo sabe? No, eso es conocimiento, copia y pega. Escuchó en internet, escuchó o leyó en una revista, copia y pega. Pero ni siquiera sabe profundamente lo que está hablando. Es una persona con conocimiento.
Pero una persona sabia, ¿sí? Por eso es que tenemos que discernir cuando estamos ante un conocimiento y ante una sabiduría. Una persona con mucho conocimiento no precisamente sabia. De hecho, una persona con full conocimiento puede implicar cero sabiduría. Porque el conocimiento en una primera etapa te impacta. El conocimiento solo asegura que nosotros estemos informados, que tengamos información. Pero ¿qué somos nosotros? A mí me habla una persona con mucho conocimiento y yo digo, wow. Sí. Yo a los que tienen conocimiento que empiezan a hablar, finalmente me callo y los dejo que hablen y hablen y hablen y hablen y hablen y hablen. Eso lo aprendí yo a través de los años y del dolor, ¿sí? Pero la metamorfosis para pasar del conocimiento a una persona sabia es que el sabio, anótelo, supo ordenar el conocimiento. Conocimiento es un concepto de mente, ¿sí? ¿Cómo le digo yo? Conocimiento es un concepto de mente, ¿cómo vamos a decirlo? Como de carrito de supermercado, ¿sí? Esa es la mentalidad de conocimiento, como el carrito. ¿Qué hace usted con el carrito de supermercado? Usted pone todo lo que compra, ¿sí? Lo pone ahí, ¿sí? Que hubo una mala noticia, lo pone ahí. Y que esto no se va a acabar, que esto no se va a, que el dólar va a cerrar en 3,000, lo pone ahí. Y va poniendo todo ahí. Eso es conocimiento. Como que si llegara a un carrito con el supermercado y pones ahí dentro todo lo que compra. Sabiduría es volver a la casa y recordar dónde pusiste cada cosa que compraste en el supermercado. Eso es sabiduría, ¿sí? Mentalidad de conocimiento es el que va toda la vida a escuchar y a escuchar. Sabiduría en su primera etapa es ordenar el conocimiento. Eso es sabiduría, ordenar. Por eso que dijo Pablo, prueba los espíritus para saber, para pesar si viene o no viene de Dios. Discierne, ¿sí? Entonces no, porque fulano dijo, entonces yo voy y lo repito, y yo voy y lo creo, yo voy y lo digo, yo voy y ni siquiera sé muchas veces lo que estoy hablando. Simplemente que intervengo en una conversación para buscar aceptación, para que la gente me oiga, para que la gente me vea sin saber lo que. Entonces, cuando Dios le imparte a Salomón sabiduría, se suponía ya que Salomón tenía conocimiento. Entonces hay un proceso. Para usted ser sabio, usted tiene que ser procesado, ¿sí? Usted tiene que llenar de conocimiento su vida, pero después va a saber dónde va a poner cada conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que a mí me ayudó? Yo me rebelé en contra de cualquier persona que quiera venir a atacar un conocimiento profundo de la palabra. El conocimiento es la base, pero no es el fin, ¿sí? El fin es que el conocimiento produzca un nivel, que es el orden, y después la sabiduría termina su ciclo. Entonces, sabiduría se consuma finalmente cuando al conocimiento ordenado lo puedas aplicar y encuentres el tiempo. ¿Qué dijo Pablo? No sé tan solo oidores, sino hacedores. El sabio no es el que oye, el sabio no es el que acumula. El sabio es el que oye, el que acumula, el que ordena, para poner por obra lo que escuchó, lo que se le informó, lo que almacenó,
lo que ordenó para saber lo que es verdadero o no y lo aplicó. Entonces, todo está basado en ¿qué? En estructuras. El cuerpo tiene una estructura ósea que lo sostiene. Si no fuera por la columna vertebral, ¿sí? Si no fuera por el esqueleto óseo, este cuerpo de carne no tuviera la posibilidad de mantenerse de pie. Todo se maneja por estructura. El cuerpo tiene una estructura ósea que lo sostiene. Las estructuras son necesarias, pero hay que tener la estructura correcta del espíritu, porque no todas las estructuras son excelentes, óptimas y buenas. Dios tiene una estructura y esa estructura hay que gestionarla. ¿Cómo? A través de la formación. Si estamos hablando en esta noche de los hijos, del servicio. Hay alguien que encendió el micrófono por allí. Necesito que lo apague, por favor. Si estamos hablando de hijos, si estamos hablando de liderazgo, si estamos hablando de servicio y de gestión, ¿sí? Necesitamos entender que se está planteando una estructura formativa porque debe haber un orden, ¿sí? ¿Dónde nos estamos formando? En una noche como esta. En una noche como esta, el apóstol Pablo, por revelación, dio la estructura espiritual. La revelación tiene que ser como contextual. En la Biblia, los hombres también experimentaban cambios, transformaciones. Pedro no es el mismo, anótelo para que usted, porque yo necesito que usted crezca. Sí, pero usted también necesita crecer, usted también necesita tener hambre por el crecimiento. Pedro no es el mismo en Hechos capítulo 2 que en Hechos capítulo 10. Usted lee el Hechos capítulo 2 y usted después lee Hechos capítulo 10 y usted va a ver al mismo Pedro, pero totalmente diferente. Y no es el mismo Pedro tampoco en las cartas, porque hay primera y segunda de Pedro, porque el hombre en una misma Biblia, el hombre llamado Pedro experimentó muchos cambios. Entonces, ¿cómo usted se va a resistir a los cambios? ¿Por qué? ¿Por qué usted se va a resistir a la transformación? ¿Por qué usted se va a molestar por decirle que usted va por mal camino y que necesita arrepentirse, que usted está cometiendo infracción delante de Dios y que usted necesita encontrarse con su propia situación para que se le revele el entendimiento de Cristo y su mente y su espíritu pueda ser alumbrado, ¿sí? Para poder gestionar la transformación en su vida que Dios requiere, ¿sí? O es que usted va a decir, no, es que como a mí me dijeron que yo tenía el don tal, entonces usted cree que con una varita mágica usted va a operar en el don. No, señor. Usted primero va a ser tratado en el carácter. Usted puede venir el profeta de los profetas, el apóstol de apóstoles, ¿sí o no? Pero si usted no se deja transformar, si usted no se deja cambiar, ¿sí? Porque usted a mí me puede engañar hasta que Dios lo permita, porque Dios a mí también me puede mostrar. Pero si Dios permite que usted me engañe, la pregunta es, ¿usted podrá engañar a Dios? No lo va a engañar, porque Dios lo conoce, ¿sí? Dios lo conoce. Entonces, cuando uno usa los nombres de la persona, de las personas de la Biblia, no está atacando al hombre, sino que los hombres tienen una sola función. ¿Sabe cuál es la función de los hombres? Encapsular una mentalidad que no proviene de la tierra, sino del cielo. Tenemos que entender que en la Biblia personas, geografías, lugares, ámbitos, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral son figuras que encapsulan ejemplos para que alguna generación vea el reino de Dios. Son mentalidades, ¿sí? Eso no se lo puede enseñar Dios de un domingo, porque el domingo de celebración no es para traer una palabra como esta. Esto es una palabra de formación,
de formación. Por eso cuando hablamos del apóstol Pablo, hablamos del hombre que no solamente escribió gran parte del Nuevo Testamento, sino que tuvo una gran revelación espiritual. Imagínese usted, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha reservado para todos aquellos pero es porque él ya las había visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a Pablo se le reveló la estructura de Dios. Cada iglesia a la que Pablo le escribió las cartas, a los romanos, a los corintios, a Éfeso, a Galacia, a Filipo, ¿sí o no? A cada iglesia que Pablo le escribió las cartas, habían tenido niveles, dimensiones de resultados en ciertos matices diferentes a los otros, ¿sí? Por lo menos los de Tesalonicenses fueron muy buenos en evangelizar, ¿sí? Excelente. Fue la única iglesia, Tesalónica, fue la única iglesia de la que Pablo dijo que cuando fue a predicar a Macedonia y fue a predicar a Acaya, no necesitó hablar porque los tesalonicenses lo habían llenado todo. Imagínese usted con el evangelio del reino, ¿sí? Gestionaron, administraron y fueron excelentes mayordomos para la evangelización. Pero cuando va terminando la carta a los tesalonicenses, luego que los ha felicitado por la gestión, la mayordomía, la administración evangelística, Pablo le lanza esta perla. Pablo le lanza esta perla. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y termina el otro versículo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Entonces había algo que todavía tenía que ser evaluado, transformado y corregido. Porque, ¿qué sucede? A veces hay personas que hacen algo para el Señor y como sale bien, ¿sí?, le dan la gloria a Dios de boca, pero en su corazón y en su ser interior se jactan, ¿sí? ¿Sí? Por eso Pablo decía: ¿y por qué te jactas? O sea, ¿por qué te jactas? Entonces necesitaron que Pablo les trajera esta reprensión. Y el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Qué tremendo. Este versículo es un destrave total, porque Pablo ordena a toda la estructura del hombre en Tesalónica que necesitaba ser ordenado. Pablo no tiene en mente que la santidad es una condición salvífica, sino que te presenta la santidad como una plataforma para gobernar primeramente tu propia vida, ¿sí? Entonces, yo quiero ser santo y alcanzar los estándares de santidad porque lo que tengo en mente es gobernar. Entonces, una persona no puede ser más santa que el propósito que se le reveló. Entiéndalo. Una persona no puede ser más santa que el propósito que se le reveló. Si usted no tiene propósito, no tiene argumento para resistir la tentación, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay gente que cae ante la tentación y el pecado? Porque no tienen propósito, no tienen un argumento para resistir la tentación y por eso caen. Porque todo hijo de Dios, llámese como se llame, apóstol, profeta, evangelista, servidor, protocolo, todo maestro, maestra, todo
Todos somos tentados. Lo que hace que unos caigan a la tentación o no es la identificación del propósito. A eso le llamó Salomón el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Quien realmente teme a Dios se guarda, pero no se guarda para que lo vean un domingo en la celebración. Que tan santo supuestamente se guarda cuando no está en la celebración. Se guarda cuando no lo está mirando la esposa, los hijos. Se guarda cuando no lo están mirando, ¿sí o no? Se guarda porque sabe que hay uno que está arriba que lo mira. Eso se llama integridad. Eso es así. ¿Me entiendes? Entonces no podemos ir por la vida diciendo, pero ¿por qué a mí me va así? ¿Pero por qué esto? ¿Que por qué lo otro? No, hermanos, amados, necesitamos ser íntegros. Necesitamos ser sinceros. Necesitamos de verdad. ¿Qué vamos a aparentar nosotros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué vamos a aparentar? Usted con esa actitud lo que puede lograr es lástima de los que no conocen propósito, de los que no conocen a Dios y de los que son seducidos por Satanás en la mente, porque esos son los que finalmente terminan teniendo lástima. Nosotros estamos llamados a tener misericordia, compadecernos, ¿sí o no? Y a través de la oración y de la intercesión, ¿sí? Desear, anhelar, declarar y profetizar que el propósito se revele y se cumpla, ¿sí o no? Porque hay gente que dice, pero ¿por qué fulano no? Enseguida, usted tiene que ver cómo ese tipo de personas son fáciles para señalar al pastor y decir, pero es que el pastor no se ocupó de él, pero es que el pastor no se ocupó de ella, ¿sí o no? Pero cuando estamos en una iglesia como la nuestra, ¿sí? Que es una iglesia apostólica, paternal, usted se tiene que dar cuenta que el hijo es el que tiene que volver en sí cuando Dios le alumbra, ¿sí? Y acordarse, valorar y honrar. Yo estoy en esta condición. ¿Por qué tengo que estar en esta condición? ¿Por deshonrar y no valorar? Bueno, me acuerdo que la casa de mi padre, sí, hay abundancia de pan. ¿Sí o no? Pero muchos dicen, no, pero es que él dejó las 99 y se fue en busca de... No está hablando de las ovejas, no está hablando de los hijos. Que volver en sí, y a eso le llamó Salomón el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. No dice el principio del conocimiento. Porque si fuera el principio del conocimiento, imagínese usted tanta gente con conocimiento y pecando dentro de las iglesias. Hay mucha gente dentro de las iglesias llena de conocimiento, hasta de Biblia, ¿sí? Porque a veces confundimos. Dice, no, pero ese hermano sí sabe la Biblia, ¿sí? Pero es que, amado, si hay alguien que se sabe la Biblia es Satanás. ¿Ah? O sea, con eso, lo que hace a una persona sabia es la aplicación de la Biblia que se sabe. ¿Entiendes? No dice el principio del conocimiento, dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando estamos frente a un hombre y cuando estamos frente a una mujer que teme a Dios, cuando tiene la capacidad de medir las consecuencias, le vuelvo a repetir, cuando estamos, pregunto, cuando estamos frente a un hombre o a una mujer que teme a Dios. Yo recuerdo que hicimos un devocional del libro de Proverbios, ¿sí? Pero no lo hacíamos así, sino que cada quien lo hacía en su casa, repartía un material y lo hacíamos hace años, no lo hacíamos así, ¿sí? Y me acuerdo de eso por la pregunta que estoy haciendo. ¿Cuándo consideras o cuándo considero que estamos frente a un hombre que teme a Dios? ¿Cuándo consideras que estamos frente a una mujer que teme a Dios? Muchos dicen, no, ese pastor
teme a Dios porque se rasura, no tiene barba, porque usa corbata, manga larga, porque usa... No, amados, no. Tampoco el temor a Dios es porque me dejo la barba, porque tengo lente. No, eso no es. Estamos frente a un hombre o una mujer que teme a Dios cuando tiene la capacidad de medir las consecuencias de un acto determinado. Sí. Porque la gente antes de caer, antes de pecar, primero piensa. No existe un hombre ni una mujer que antes de pecar no piense. Piensa, claro que piensa. Y claro que pase el pensamiento en la mente. Y claro que lo seduce y lo abraza y lo arropa y lo acaricia. ¿Sí o no? Cuando estamos frente a una decisión y tiene 30 segundos de lucidez fría para medirle paréntesis de frialdad, es el tamaño de tu temor a Dios. Entonces, el temor a Dios, finalmente, que es una reacción del espíritu. Ese es el temor a Dios, porque el alma no regenerada siempre va a querer pecar, caer ante la tentación. Pero el temor a Dios que hay en tu espíritu te va a hacer reaccionar. Entonces necesitamos hacer la división entre la santidad, ¿sí?, según la iglesia local estructurada, y la santidad según el reino de Dios. ¿Por qué? Porque vemos también hijos de Dios cristianos en las iglesias. No, pero es que a mí no me parece que eso está mal. Pero ¿y quién es usted para saber, para decir si le parece o no, amado? O sea, lo que está mal está mal. ¿Ah? Lo que está mal está mal. Son las 10:17. No sé si termino. Porque le voy a decir algo. Yo siento una libertad tremenda, pero también percibo la oposición de algunos. Sí. Pero el temor a Dios es una reacción del espíritu. Y por eso necesitamos hacer la división entre la santidad según la iglesia local, religiosa, estructurada por el hombre, y la santidad según el reino de Dios. ¿Sí? Porque son no termómetros, son santómetros diferentes. ¿Sí? Cuando leemos Hebreos 11, vemos que el santómetro de Dios es diferente. Santidad en esta escuela, en esta academia, en esta institución formativa, tiene una connotación de gobernar, que inicia por tu propia vida. ¿Sí? Si santidad no sirve para establecer el reino de Dios, entonces usted se morirá santo. La santidad en términos de Dios sirve si te deposita en un lugar de gobierno, empezando por tu propia vida. No estamos discutiendo influencia. No fuimos creados para influenciar. La influencia es una dimensión muy baja para despertar los niveles de santidad que necesitamos. Yo no necesito que mi vida sea influenciada por la palabra. Yo necesito que mi vida sea gobernada por la palabra, que es totalmente distinto. Entonces, nosotros queremos hacer, ¿sí?, el ayuno de Daniel, porque se come, ¿qué se come? Arveja, lenteja, caraota, ensalada, ¿sí o no? Por eso queremos hacer el ayuno de Daniel, ¿sí o no?
Pero eso porque Daniel vio un trono. Entonces, los intercesores bíblicos nunca fueron a un curso de intercesión. Ningún curso puede producir en ti un intercesor. Ningún curso puede producir en ti ser adorador. Tú vas a un curso para aprender un instrumento, tú vas a un curso para aprender a tocar, para gesticular la voz, para educar la voz, ¿sí? Pero en esos cursos no te convierten en un adorador. No te convierten en un intercesor, ¿sí? Porque los niveles, las dimensiones de adoración, intercesión, oración y santidad están proporcionalmente ligados a lo que vistes, ¿sí? Usted sabe por qué mucha gente un domingo no adora, porque no ve nada, ¿sí? Porque no ve nada. David pudo tener adoradores las 24 horas del día porque tenían adoración gubernamental, adoración de gobierno. El trono no está para ser adorado. El trono está para subirse. Cuando te paras delante del trono de Dios, lo único que Dios quiere es que algún día anheles el trono, no que lo adores, porque lo que sobra en el cielo es adoración. Por eso Dios no anda buscando adoración, Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo primero que Dios anda buscando no es adoración. Él tiene de sobra en el trono adoración. Él está buscando adoradores, gente transformada. Adoración no solo tiene que ver con un cántico, no tiene que ver con un toque de un instrumento. Adoración es un estilo de vida, una mentalidad renovada, un corazón humilde, un corazón lleno de sabiduría, que ha recibido conocimiento, que ha puesto en orden el conocimiento, que ha aceptado lo que le edifica, lo que le enriquece, y que ha apartado todo lo que no produce fruto. Tiene un estilo de vida. Necesitamos entender. Sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Pero supone que si vas a ser santo como Él es santo, es para estar sentado donde Él está sentado. No dice Efesios capítulo 1 que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué queremos ser santos si Él es santo? Si no es para estar sentado donde Él está sentado, en el trono donde Él está sentado. Entonces, cuando tenemos gente que está en el templo adorando todo el día, ¿sí? Y te ven a la noche llegar con la cabeza de Goliat, al otro día van a querer ir a adorar 48 horas contigo, porque su adoración es proporcional a los éxitos que usted ha obtenido, ¿sí? Porque era que una adoración de gobierno, no es cantar. Ahora usted entiende por qué tanta la lucha para cantar, para adorar los domingos. ¿Ah? Pablo, en el plano de la revelación, dice: vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo que mencioné en Tesalónica, se han guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es irreprensible? ¿Qué es irreprensible? Aferrarse a un tronco enjabonado y tratar de sostenerse sin caer. Eso es aferrarse. Asirse a un tronco que está enjabonado y sostenerse sin caer. Entonces, cuando quieran agarrarse de ti, no van a poder, ¿sí? Porque cuando la tentación y el pecado se quiera aferrar a ti, si tú eres santo, no van a poder. La tentación y el pecado va a resbalar, ¿sí? Que no se te pegue nada
de lo que no pertenece a tu estructura de vida, de propósito y de destino, ¿sí? Ataque en tu espíritu, ataque en tu cuerpo, ataque en tu alma, no puedan quedarse enganchados en ti, porque tu estructura ha sido santificada en el nombre de Jesucristo por la renovación de vuestro entendimiento. Si esta estructura yo la aplico a la salvación, entonces cuando usted recibe a Cristo, la salvación respeta esa estructura. Así es sencillo. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué es la estructura? Y hay unos que se desconectaron, no sé si es por la falla del internet o es para estar despierto en el devocional. No sé si Elisa se desconectó. La estructura, ¿cuál es? Escríbalo ahí. La estructura es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Esa es la estructura divina. La estructura del mundo, que es: dale placer al cuerpo, satisface los deseos de tu corazón, de tu mente, de tu alma, y ni siquiera saben que hay espíritu, pero lo mantienen adormecido o muerto. Pero vamos a hablar de la estructura en base al orden divino. Cuando tú recibes a Cristo, ¿qué es lo primero que llega? Es la regeneración inmediata del espíritu. El espíritu muerto, dormido dentro del hombre, cuando llega a Cristo, dentro de la mujer, recibe salvación. Pero el alma entra en un proceso. ¿Qué es el alma? La voluntad, los pensamientos, la mente, las emociones, los sentimientos, el deseo o los deseos. Ese es el alma. El alma entra en un proceso, y aunque es de tu mismo ser, aunque el alma está dentro del mismo ser donde está el espíritu, la reacción es diferente. Entonces, siempre el alma, el proceso del alma siempre va a ser más lenta que el proceso del espíritu, porque funcionan a diferentes velocidades. En un instante salva tu espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es aliento de vida. Por eso todas las personas que mueren, el espíritu de esa persona vuelve a Dios, porque Él fue el que lo dio. Porque la naturaleza de Dios es espíritu. Dios accede a tu espíritu como en un instante. Dios no es alma, Dios es espíritu. Pedro dice: vamos a ser salvos por la palabra, porque el espíritu es regenerado con la vida de Cristo, pero el alma se va salvando a medida que va siendo expuesta a la palabra de Dios. La salvación del alma es un presente continuo, porque el alma procesa mucho más lento que el espíritu. El espíritu está presto, pero el alma dice: oye, pero es difícil servir a Dios. Eso lo dice el alma. Pero el espíritu está quien quiere buscar a Dios. Y después viene el cuerpo, que todavía procesa más lento que el alma. Y dice: no, te discipulaba hasta las 11 para levantarme otra vez a las 4:30 para hacer café y poder estar en el devocional. No, Dios mío. ¿Sí? Entonces el espíritu procesa la salvación en un día. El alma la va a procesar años por años, y el cuerpo la va a procesar cuando seamos transformados en gloria, porque seremos transformados de gloria en gloria, ¿sí? Y le veremos a Él tal como Él es. Entonces, esa es la estructura espiritual de los procesos divinos. Por eso Pablo dice: porque a la verdad el espíritu siempre está dispuesto.
Pero ¿cómo te puedes separar si tienes que aguantar los procesos del cuerpo y del alma? Tu espíritu está dispuesto, pero tenemos que aguantar el proceso del cuerpo, el proceso del alma. Cuando dice, ¿qué dice Pablo? Mira lo que dice Pablo para que tú entiendas lo que te estoy diciendo. El proceso del alma y el proceso del cuerpo con respecto a el proceso del espíritu. Mira lo que dice Pablo con respecto al proceso del cuerpo y del alma. ¿Qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No está en depresión. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí usted se da cuenta que no está en depresión. Él habló desde su espíritu. O sea, estaba tan acelerado en su espíritu cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que cuando veía lo que hacía con el cuerpo, dice, ¿cuándo seré librado de este cuerpo de miseria que procesa lento la ligereza del espíritu? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre que es mayordomo frente a una visión espiritual y un hombre que es mayordomo frente a una empresa? Las diferencias son absolutas, absolutas. Y le voy a decir algo, gobernar no significa política, no, y eso se lo demuestro a cualquiera por la palabra. Gobernar no significa política. La política es solo un instrumento que bien usado es clave en agilizar procesos de ejecución necesarios en la sociedad por la estructura que gobierna. ¿Sí? Hasta ahora, una utopía, por lo menos acá. Usted puede estar en el camino correcto, pero no puede ignorar las señales del camino. En cualquier camino normal hay señales de peligro. Siempre hay que ver las señales de peligro, no para vivir con miedo, no para vivir con temor, sino por seguridad, sino por prevención. Las señales no vienen para dañarte, sino para prevenirte. Una señal de peligro que veo es el vocabulario que usamos. Una señal de peligro que sigo viendo en muchos hijos es el vocabulario que usan. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una idea de Dios y una idea que es terrenal? Que la idea de Dios siempre va a comenzar con estructura, espíritu, alma y cuerpo. En cambio, la idea terrenal, como tiene tu cuerpo y tu alma atrapada, empiezan al revés. Te alimentan el cuerpo, te subyugan el alma, ¿sí? Y puedes ser un gran personaje, ¿sí? Pero termina siendo o se termina siendo perverso, ¿sí? Porque el proceso es totalmente al revés, ¿sí? Al revés. Entonces, creo una mente terrenal, pero desde una gestión espiritual, ¿sí? Creo una mente terrenal, pero desde una estructura de gestión espiritual. Y así hay cantidades de personas en una iglesia. Solo se es de reino porque la gente se conforma solo con ir un domingo a una iglesia, ¿sí? Pero solo se es del reino si el proceso por el cual tú gobiernas, lo que Dios te ha dado a gobernar, tiene las características de su reino, ¿sí? Por lo menos tu empresa, tu negocio, ¿sí? Tu vida, tu familia, nuestras iglesias
no van a quedar en una posición de reino porque se diga de un púlpito, ¿sí? O porque el cartel diga Iglesia Pasos al Cielo, Iglesia Apostólica y Profética del Reino de Dios. No, porque es una iglesia, no es de reino. O porque el pastor se dice que el reino de Dios y que somos el reino de Dios. No, una iglesia no es de reino porque se diga desde el púlpito o porque el nombre de Jesucristo. No. Una iglesia es apostólica, una iglesia es de reino porque se respetó el proceso. Así de sencillo. La única ventaja que la iglesia le saca al mundo es que no solamente está para mejorar el alma de las personas, sino que somos la única institución sobre la tierra que le indica al ser humano cómo obtener vida para su espíritu, y eso es mediante del poder de la Biblia, de la palabra de Dios creída por fe, ¿sí? Por eso es que ser hijo, mayordomo y tener una gestión pertenecen a tres círculos diferentes de la estructura espiritual del ser humano, ¿sí? Todos somos potenciales hijos, todos, ¿sí? Todos somos potenciales hijos, porque si fuiste creado a la imagen del Padre, a la imagen de Dios, no puede ser otra cosa que hijo. Tu espíritu tiene naturaleza de hijo, ¿sí? Tu espíritu tiene naturaleza de hijo. Si hablamos de servicio, ¿sí? El servicio no pertenece a tu naturaleza. El servicio pertenece a tu alma. Entonces, que tengas depende de que tú te enteres de que tienes los dones, las capacidades y los talentos para coordinar, para gestionar, ¿sí o no? Entonces, cada día te vas entrenando un poco más para que tu coordinación, para que tu servicio sea mejor. Hay mucha gente que sabe ser líder, pero no sabe ser hijo. Hay mucha gente que tiene liderazgo, pero no sirve, ¿sí? Porque su alma fue mal instruida, ¿sí o no? Y cada día, ¿sí o no? Cada día, en vez de irse entrenando, va en detrimento, ¿sí? El servicio tiene que ver también con tu estructura de pensamiento. Cada día te tienes que ir entrenando un poco más, ¿sí? ¿Para qué vives? ¿Para qué estás sobre esta tierra? ¿Sí? Por eso hay mucha gente que su alma, aún dentro de la iglesia, necesita ser nuevamente instruida, porque necesita revelación, porque se equivocó en el cauce de su servicio. No es liderazgo, es servicio. El que le gusta liderazgo busca posición. El que le gusta servir busca agradar a Dios, busca sabiduría eterna. El gran golpe que esta generación está sufriendo es el reacomodamiento de prioridades en cosas que están haciendo, porque hay muchas que no le han sido asignadas, pero igualmente las hacen. ¿Por causa de qué? De la cultura, de la estructura humana, de la tradición que les inculcó supuestos deberes y obligaciones de vida. Pero ¿qué necesitamos nosotros? La gestión, ¿sí? Porque la gestión, la mayordomía, tiene que ver con nuestro cuerpo. El que hace que lo espiritual se convierta en material es el cuerpo.
es el cuerpo. Por eso a la iglesia se le llama cuerpo. El que hace que lo espiritual se convierta en material es el cuerpo. ¿Qué hace que lo que está depositado en mi espíritu por revelación y por palabra se manifiesta en lo material? Mi cuerpo, porque mi cuerpo es el que habla, el que gesticula las palabras. Mi cuerpo se mueve, mi cuerpo se puede dirigir al lugar donde voy a exponer o estar aquí. El cuerpo es el que gestiona lo que fue depositado en el espíritu. Por eso a la iglesia se le llama cuerpo. Se pueden tener ideas extraordinarias como líder, ¿sí o no? Pero solo un hijo de la casa va a poder gestionar lo que realmente respecta a la visión de la casa. Se puede tener liderazgo y por eso puedes tener gente que te siguen, pero no precisamente son servidores con corazón y con espíritu correcto. Son los líderes, y la gente que sigue a los líderes son gente con buenas intenciones, y las intenciones en el reino de Dios no bastan. Mi pregunta es, ¿hay gestión en los líderes? Por alguna razón siempre fuimos fallando en gestionar cuando lo que aprendimos y aplicamos era liderazgo, ¿sí? Entonces muchas veces nos falta energía para consumar el trabajo literal del evangelio. ¿Por qué? Porque la energía es recurso material. Entonces, fallamos en el punto final porque es donde tratamos con la naturaleza no regenerada. Y nos falta la última gota, la que lleva al plano de lo material una idea espiritual. Entonces, la estructura de una casa apostólica comienza sabiendo cuál es su naturaleza y luego entras en el magno y multifacético propósito de Dios. Todos somos hijos, ¿sí? Por eso en una iglesia normal ser hijo debe ser algo muy desafiante, ¿sí? Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo, ¿sí? En palabra, en conducta y en fe, ¿sí o no? El hombre no fue creado para ser liderado por otro hombre. No hay estructura humana que lo gobierne. El hombre fue creado para ser gobernado solo por Dios. Entonces, nuestra labor como hijos es dejar a la gente gobernada por Dios, no solamente en una iglesia, ¿sí? Pero para esto tenemos que servir desde una revelación en el Espíritu. Entonces, llevamos este principio de salvación a los planos de gobierno y de el reino de Dios. ¿Quiere que se la diga? Ya hay más gente saliendo. Ya voy a terminar. Ya van a ser las 11. Aquí está la razón por la cual podemos establecer el reino de Dios. Primero, tienes que creer que naciste para ser hijo. Tienes que tener, por lo tanto, identidad espiritual. Tienes mejor servicio a Dios cuando procesas más rápido el cambio y la transformación. Pero el gobierno del reino de Dios no termina solo en ser hijo y en coordinar a otros, sino que el que va a reinar es el que sirve y el que gestione más rápido lo que Dios ha dicho que debe ser, y no la iglesia como tal. No, eso es responsabilidad de la iglesia. No, eso es responsabilidad del pastor. No, señor. Eso es responsabilidad de todos. Faraón no se doblegó ante la coordinación de Moisés. Solo
se doblegó ante el gobierno y el poderío de Dios manifestado de Dios, porque es el reino de Dios, ¿sí? Y eso necesitamos entenderlo. Eso necesitamos entenderlo, ¿sí? Dios es teocrático. Dios no es democrático. Teocracia es el gobierno de Dios manifestándose. Entonces, desde el plano del espíritu, todos somos iguales. Todos. Lo que determina que me siento a oír a otra persona es que en su servicio hizo cambios más rápido y tiene la gracia para testificarme y para explicármelo a mí. Pero al final del final no reina ni el que sabe coordinar, ni el que dice servir. Reina el que supo manifestar la idea de Dios en el tiempo. Jesucristo es el Rey de Reyes, porque fue el único hombre que pudo, ¿sí?, encapsular a Dios de manera tangible. Por eso Timoteo dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Si tocabas a Cristo, tocabas a Dios, ¿sí? Porque en Cristo habitaba la plenitud de la deidad en su cuerpo. Hoy en día, ¿dónde está la plenitud de la deidad? En su cuerpo, que es la iglesia. El día que usted llegue a creer que tocándolo yo a usted, y que tocándome usted a mí, tocamos a Dios, entonces estamos listos para entrar en el reino de Dios. Porque Jesús nunca tuvo conflicto por ser carpintero y Dios al mismo tiempo, porque era parte de gestionar el alma. Él no tuvo problema en ser carpintero y ser la manifestación de Dios en esta tierra, ¿sí? ¿Y cómo supo Jesús que era el Cristo? Él se sentó en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Él se enteró en su espíritu, en su alma y en su cuerpo que Él era el Cristo por el mismo proceso que nosotros pasamos. Por el espíritu, porque su mamá se lo dijo: fuiste engendrado por una palabra. Jesús tuvo que creer en Cristo cuando leyó en Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu Santo le reveló y le dijo: eres tú. Y se atrevió a creer. Jesús leía las Sagradas Escrituras y Jesús se atrevía a creer. ¿Y cómo se enteró cuál era su misión? Porque estuvo 30 años en la carpintería hasta que su alma se enteró quién era. O sea, procesó su alma. Eres engendrado por obra y por gracia del Espíritu Santo en un día, pero te lleva 30 años, le llevó 30 años y 9 meses hacer que tu alma crea lo que tú eres. ¿Cómo se enteró de su mayordomía en su vida? Porque se bautizó. Y su primo le dijo: ahí está el Cordero de Dios. No dice: ahí está mi primo. No, le dijo: ahí está el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el espíritu, por el alma y por el cuerpo, tuvo revelación de quién era, igual que nosotros. Cristo vino a la tierra durante 3 años a ser mayordomo, a administrar la tarea del Cordero. Por eso a sus 12 seguidores se les llama los 12 del Cordero, porque ellos tuvieron coordinación, administración del Cordero. Pero todavía quedan algunos en el siglo XXI que predican del Cordero, pero no fuimos llamados a ser coordinadores del Cordero. Fuimos llamados a ser
hijos de un padre a ser reyes en un reino donde existe un rey de reyes y un señor de señores. Entonces, en la mayordomía del evangelio del reino, Pablo dice: ustedes fueron testigos del Cordero, pero yo vi un trono. Entonces tienes que decidir qué vas a coordinar, ¿sí? A qué casa vas a pertenecer y bajo qué coordinación te vas a someter, ¿sí? Esa es la verdad. Esa es la verdad. No voy a terminar. No voy a terminar hoy tampoco, porque todavía tengo cosas que compartir, pero en Cristo todos somos iguales. Pero nuestra coordinación, nuestra gestión se ha marcado por la impronta, no del que vino o el que viene de vez en cuando o de vez en vez, sino por la impronta de quien nos engendró y nos enseñó el evangelio. Amén. Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios mío, te adoramos y te bendecimos. Padre, te damos gracias por este precioso tiempo que hemos estado, Señor, delante de tu presencia, Dios mío. Señor, gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Te doy gracias porque tú, Señor, eres fiel, Dios mío, y porque tú permaneces, Dios mío, para siempre. Te pido, Señor, que nos reveles cada día el propósito de tu voluntad en cada uno de nosotros, y que cada día, Señor, podamos ir gestionando nuestras vidas conforme a tu propósito, Dios mío, eterno. Señor, gracias te doy en esta hora por la revelación de tu palabra. Te pido, oh Dios, que nos des espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento. Señor, que el conocimiento que hemos adquirido en ti lo podamos ordenar para que de manera efectiva podamos ser sabios para tu propósito eterno, Señor. Que podamos entender, Padre de la Gloria, que lo más importante es tu gobierno, Señor, en medio de nosotros, de manera que podamos, Dios mío, gestionar internamente todas las áreas que necesitamos poner bajo tu dominio y bajo tu señorío, Señor. Te reconocemos no solamente como el Salvador de nuestra alma, te reconocemos como el amo, como el Señor, como el Rey absoluto y sobre todo como nuestro Padre eterno, Dios mío. Gracias por haberme constituido en hijo tuyo, Señor. Te pido que me vayas revelando cada día tu palabra, Señor, y que lo que yo vaya adquiriendo en tu reino no sea solamente mero conocimiento y mera información, sino que me permitas ordenar todo lo que tú me has permitido adquirir, de manera que me pueda convertir en un hombre sabio, de manera que se puedan convertir en mujeres sabias. Aquí no vale, Señor, el que a mí me parece. Aquí lo que vale es lo que a ti te parece y lo que tú muestras bajo tus principios en la palabra.
Señor, yo te pido que en esta noche bautices con un bautismo de temor a ti, de temor a tu palabra, que no es miedo, sino reverencia, respeto, honra, valor y honor a tus principios, Señor, para poder caminar, Dios mío, con integridad, Señor, para poder caminar con sinceridad en tu reino. Que no tengamos tu palabra, tu reino y tu nombre como un amuleto barato, sino como una revelación en el espíritu de tu verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora te pido que fortalezcas los cuerpos y que fortalezcas las vidas, Señor, y que nos permitas a estar a las 4:55 de la mañana, listos, dispuestos y disponibles para nuestro devocional. Trae un sueño reparador a nuestras vidas y que podamos decir, como dijo el salmista David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Bueno, amados, les bendigo en esta noche. Espero haya sido de edificación la palabra que Dios nos permite oír y conocer esta noche. Dios les bendiga. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Bendición. Feliz noche. Nos vemos en un ratico.